Estamos en ¿Qué hay de nuevo? Con el diputado, candidato presidencial y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien está en el estudio con nosotros. Diputado, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Candidato le dicen de todo, ¿no? De todo. Y me dicen Joe también los amigos. Ya, está bien. Vamos a decir diputado el cargo que representa en la República. Estaba viendo justo acá, el CERVEL había publicado la foto de los presidentes de partido que hoy día inscribieron este pacto parlamentario, ¿no? El Partido Republicano, Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario. Cambio por Chile se llama este pacto. Usted dijo que es una alternativa que se le ofrece a Chile, una nueva forma de hacer política. ¿Cómo se puede describir esa nueva forma de hacer política? Bueno, en primer lugar, felicitar a la Fiscalía y a Investigaciones por haber descubierto, haber resuelto tan rápido el caso en Quilicura. Creo que nos devuelve un poco de tranquilidad. Estoy seguro de que las personas que cometieron ese delito no debían estar en Chile. Así es que hay un palo indirecto al gobierno que no está expulsando a los delincuentes que dejó entrar. Bueno, pero pasando a lo que nos convoca, que es un tema más político partidista. Si se dan cuenta, normalmente en Chile las candidaturas y los pactos se inscriben el último día. El hecho de hacerlo antes, de hacerlo de proyectarse, de planificar, de entrar con una lógica de equipo mucho antes de los plazos fatales, demuestra una intención también, que es la intención de no hacer las cosas de manera amateur, ¿ya? De pasar a una etapa que nosotros en política debimos haber pasado hace mucho tiempo, aquellos que defendemos las ideas de la libertad, que es una... No voy a hablar de una profesionalización, pero sí de hacer la política como un tema serio, no solamente, no continuar con la lógica del siglo XIX, de alguna manera, de que la política se hace en los tiempos libres. Y eso significa también entrar con una aproximación de especialización en lo que van a ser nuestros servicios de representación política, si lo quieren decir así. Y optimizar de esa manera, por supuesto, también lo que espera la gente de nosotros, que es que los atendamos, que atendamos sus necesidades, que atendamos sus dolores de la manera más eficiente posible. Diputado, ¿qué pasó que no hubo acuerdo con Chile Vamos? ¿Cuáles fueron para usted las principales líneas rojas que no lograron consensuar? A ver. Porque Chile Vamos, hasta el último día insistía en una lista única, ¿no? Me parece muy bien. Yo no recibí nunca una comunicación oficial de Chile Vamos. Así que entiendo, por un lado, es lo mismo que el tema de las primarias, ¿ya? Con esto de la lista única también. O sea, nunca una comunicación oficial, siempre todo por la prensa. Y cuando las cosas se hacen por la prensa es porque no se están haciendo en serio. Eso es lo primero. Ya es una operación mediática. En segundo lugar, hacer presente lo siguiente. Nosotros nos abrimos a una primaria que por lógica, digo los nacional libertarios, que por lógica habría ido probablemente también con una unión parlamentaria, ya en un momento, hace unos, diría, año y medio atrás, febrero, y a nosotros no nos pescaron, pero ni en bajada. En buen chileno, les ofrecimos sentarnos a discutir sobre los mínimos políticos comunes, no nos pescaron. Cuando nosotros empezamos a trabajar entonces con un pacto parlamentario con Republicano y Social Cristiano, entonces aparece Chile Vamos y nos dice que ellos sí quieren. Pero la verdad es que lo habían hecho después de aprobar la reforma previsional, donde nosotros habíamos puesto la línea roja. Acá mismo lo dijo, de hecho, en una entrevista a comienzo de año. Sí. Entonces, ¿qué más? Ustedes aprueban esto y no vamos a ir con ustedes, no lo vamos a subsidiar, no les vamos a aceptar esto porque ya han cometido demasiadas faltas contra aquello en lo cual nosotros creemos. Nos han pasado por encima demasiadas veces, entonces hay un momento y hay un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre, a nosotros nos ignoraron una vez más, ya prefirieron hacer acuerdos con el gobierno, no con nosotros, prefirieron entregarle al gobierno un crédito forzoso de los trabajadores al Estado. Nosotros nos opusimos, bueno, y eso sumado a historias anteriores como fue lo del segundo proceso constitucional sin plebiscito y cosas por el estilo, la verdad es que ya nos llenó el barril, fue la gota que rebalsó el barril, no el vaso. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos opciones políticas donde la gente puede libremente y democráticamente decantarse por una o la otra, y a mí me parece que no hay nada más cercano a la democracia que eso. En ningún momento, si es que Chile Vamos se hubiera acercado no por la prensa, sino que
por los canales regulares y hablando directamente con usted y con los presidentes de los otros partidos, ¿usted habría considerado que era posible hacer una lista única, como tratar de hacer borrón y cuenta nueva con estas transgresiones y eventualmente... No después de eso, porque no hay compromiso, no hay confianza. Porque no hay confianza. Nos costó a nosotros recuperar la confianza suficiente para hacerlo con el Partido Republicano después del segundo. Eso le iba a preguntar. ¿De acuerdo? A nosotros nos costó. Tenemos que hacer de nuevo estamos haciendo un depósito de confianza nuevamente, partiendo de la premisa de que el Partido Republicano ha aprendido de lo que fue ese segundo proceso, también de lo que del dolor que generó. Bueno, yo soy parte yo era parte del Partido Republicano. Claro. Sí. ¿Ya? Pero forzar las cosas con un Chile Vamos que nunca ha reconocido nada, ningún error, donde no se han asumido nunca los costos políticos, donde las directivas se mantienen idénticas. Mire, estábamos hablando del tema del segundo proceso constitucional, el Ministerio de Seguridad. Nosotros, republicanos, social cristianos, votamos en contra, les dijimos, no hagan esto, ¿sí? ¿Para qué? Si sabemos que esta cuestión va a ser solamente un gastadero de plata inútil. Nuevamente, nos pasan por encima. Ahora para la reforma del sistema político, es una reforma que acordó Chile Vamos con el Ejecutivo, no con nosotros. Entonces nosotros no le interesamos a Chile Vamos desde el punto de vista de lo que es la cooperación política, a menos que sea para el día de las elecciones. No, pues así no. Oiga, diputado, y a propósito de eso mismo, ¿esto se extrapola también a Evelyn Matei? Yo tengo la mejor opinión de Evelyn Matei, personalmente, ¿de acuerdo? Creo que teniendo diferencias políticas importantes, como se vieron ayer en Enatrans, respecto, por ejemplo, del tema seguridad, tengo la mejor opinión de ella. Creo que está encabezando una coalición que todavía está buscando su propio eje político de alguna manera, porque se alejó del original y todavía no decanta bien, ¿ya? Creo que tiene buenas opciones de sumarse a ese centro que está formando en este momento amarillos y demócratas, y en la medida en que se vayan consolidando y tengan un buen resultado, podremos conversar respecto de qué espacios políticos podemos gestionar en manera conjunta y cuáles no. Entonces usted dice que hoy día Chile Vamos no representa a la derecha, es un partido más que se fue corriendo hacia un centro. Bueno, siempre quisieron irse al centro. Lo que pasa es que ahora llegaron al centro y no les gusta el centro, pero hay que tener cuidado con lo que uno quiere. La razón por la cual se genera el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, es porque en algún momento Chile Vamos efectivamente abandonó posiciones que eran las posiciones que nosotros representábamos. Eso no es ningún secreto. Nosotros no emanamos de la nada. Yo mismo fui militante UDI durante muchos años. Yo fundé la juventud en Temuco, de la Unión Demócrata Independiente. Después fui miembro de la Comisión Política de la Juventud, representando a la Universidad Finisterra en su época. Entonces, no es que uno venga de otra matriz. El punto es cuando la casa matriz se aleja de lo que eran las ideas o los principios que originalmente se defendían. Y nosotros estamos, y hay que entenderlo así también, que los últimos 20, 30 años en Chile hemos tenido una lucha cultural. Ha habido, no solamente en Chile, en todo Occidente, ¿ya? Y nosotros no estamos dispuestos a celebrar cuando perdemos por poco. Estamos cansados de perder y de que el escenario político se corra cada vez más hacia la izquierda hasta el momento que ya no podemos reconocer nuestra propia sociedad. Y no nos podemos reconocer en ella o no nos gusta cómo está funcionando. ¿Diputado? Diga. Quiero preguntarle respecto del tono de la campaña en general y de lo que todos los políticos dicen esperar del Parlamento, del Congreso, ¿no? Ya que estamos hablando también de las listas, y cómo se busca justamente aunar criterios, fomentar el diálogo, en tonos donde vemos hoy día mucha disonancia y mucha oposición, mucha polarización. ¿Qué esperaría usted de un parlamento y el rol que debiesen jugar eventualmente los parlamentarios de su domicilio político en ese parlamento, que debiese ser más dialogante, menos fragmentado? ¿Qué esperaría usted de ese Congreso? A ver, en primer lugar, entendamos para qué sirve el Congreso. El Congreso no sirve para llegar y ponerse de acuerdo.
El Congreso. Pero uno como ciudadano esperaría que sí. Pero es que entonces no se está entendiendo bien cuál es el sentido del Congreso. Al Congreso van los representantes políticos que son electos en razón de su adhesión a un cierto ideario o una visión de mundo específica. ¿De acuerdo? Entonces, yo elijo a socialistas porque quieren entonces un Estado más interventor en la vida de las personas, quieren más intervención de la economía, más impuestos, más salud estatal, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Por eso elijo un socialista. A un libertario lo elijo por exactamente lo contrario, ¿ya? Porque quieren más libertad individual, menos intervención estatal. Entonces cuando usted me dice, bueno, pues que pónganse de acuerdo, el ponerse de acuerdo entre los socialistas y los libertarios sería no hacer nada, pues. O sea, porque los dos queremos cosas que están absolutas, que son contradictorias. ¿Y no hay un punto medio entre esas contradicciones? Es que ahí estamos. Si tiene el punto medio sería el inmovilismo. Entonces, en esencia, lo que nosotros planteamos es que al final, cuando no hay cuando el diálogo, usted puede buscar ciertas soluciones pragmáticas a ciertos momentos específicos, pero la gracia del sistema democrático es que es la gente la que, de la mano de lo que es el voto, le entrega a los políticos, de la mano de lo que es el peso electoral, si lo quiero decir así, cuántos parlamentarios sacaste, la posibilidad de gestionar una política en una dirección, o sea, por ejemplo, más Estado, o en la otra dirección, que es menos Estado. No hay que ponerse de acuerdo siempre, si para eso sirve la democracia. Por lo demás, la democracia no es un sistema de consensos, es un sistema de gobierno de mayorías. Las mayorías pueden variar. Hoy día podemos tener la mayoría nosotros, mañana la va a tener, probablemente la puede tener la izquierda. Y de la mano de eso se van tomando entonces decisiones políticas. En el Congreso se defienden entonces los principios esenciales por los cuales cada uno de los parlamentarios ha sido electo. Y si uno puede llegar en algún momento, en alguna legislación específica, a un acuerdo en razón de que efectivamente se acercan posiciones, perfecto, maravilloso. Pero no se equivoquen, porque por ejemplo, en materia de seguridad, el Frente Amplio y el Partido Comunista no han llegado nunca a acuerdo con nosotros. Ha llegado a acuerdos con nosotros el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, la ministra Toá en su momento. De hecho, hay veces que ni siquiera llegan a acuerdos con... Exactamente, ni siquiera dentro de la propia coalición de gobierno hay acuerdo. ¿Ya? Entonces, por eso digo que hay que tener ojo y recomendarle a los ciudadanos que también tengan presente que la lógica del Congreso es la representación de intereses. ¿Ya? Y los intereses, cuando están muy conflictuados los unos con los otros, el determinar entonces qué interés se impone, eso se hace a través del método de la mayoría democrática. Oiga, diputado, y hablando de esas mayorías, voy a volver un paso atrás con lo de la lista parlamentaria. En ningún minuto se pasó, por último, por un tema pragmático, la idea de que la lista única era la forma que se podía garantizar mejor esa mayoría, que las listas separadas le abren un espacio a que la izquierda tenga una mejor representación en el Congreso de lo que habría tenido frente a una lista única de la derecha? En primer lugar, no tengo ninguna convicción de que la izquierda vaya a ir en una lista. Eso también es verdad. ¿Ya? O sea, esta cuestión puede ser perfectamente... por lo menos la DC no parece muy contenta con el negocio que acaba de hacer, porque entregó su virginidad a cambio de nada. Parece que el matrimonio no va a ser. ¿Ya? Y en ese sentido, nosotros tenemos presente que esta amenaza desde el gobierno no es una amenaza cierta o absolutamente solidificada. Ese es un punto, porque existen ahí todo tipo de intereses también conflictuados. Por otro lado, también tener presente que nuestro sistema electoral es un sistema que sí castiga la dispersión en los distritos más chicos, con menos candidatos, pero la premia en los más grandes. El sistema de Hunt, el proporcional que tenemos nosotros, sí, premia la dispersión en los distritos más grandes. Y de alguna manera fue creado para que formaciones como el Frente Amplio y cosas por el estilo pudiesen entrar al Congreso para generar, eso es lo raro. El sistema político quería mayor cantidad de partidos en el sistema y ahora no les gusta lo que tienen, porque hay mayor cantidad de partidos en el sistema. Pero el resultado final yo creo que no va a ser el que se está describiendo. Por otro lado, hacer presente lo siguiente: si fuese cierto esto de que tú con 40% y lista única te puedes llevar la mayoría del Congreso, ya, yo les quiero preguntar por qué no pasó nunca con Chile Vamos, que iba con lista única, mientras que la izquierda iba fraccionada en 3, 4, 5 listas, y sin embargo siempre sacó mucho menos, y de hecho a veces incluso quedó subrepresentado. Diputado,
ha habido una serie de debates en la última semana. En algunos ha estado presente, en otros no. El otro día conversábamos con Marco también y con Marco Enrique Opinami, que tampoco ha sido invitado a estos debates. Y nos decía que había una suerte de maltrato con los candidatos que son independientes. En su caso no lo es, pero también usted es un candidato que no figura en los primeros lugares de las encuestas y por ende se toma esta decisión de no llevarlo a los debates. ¿Qué le parece a usted esta selección? Mira, a mí me parece lo mismo que si, no sé, el Jumbo decidiera que los clientes no debiesen tener acceso al oncoleche. ¿Ya? Hay una oferta política. Esa oferta política es cierto, está dispersa. Hoy día tenemos 6 o 7 candidatos presidenciales, creo que son. Sí. ¿De acuerdo? Pero esa oferta política es el resultado de tener pluralismo político. Si hay gente a la cual no le interesa el pluralismo político y quiere reducir todo esto a una competencia entre amigos o entre conocidos, bueno, perfecto, transparéntenlo. Pero yo en principio creo que todos los que están inscritos a la papeleta deben tener la posibilidad de presentar en igualdad de condiciones sus programas, debatirlos, discutirlos. ¿Por qué? Porque es la única forma que tiene entonces el ciudadano, que es el señor, que es el patrón en este país, para decidir a quién va a elegir como su representante en el Congreso, en el Senado o en la Casa de la Moneda. Así es que yo personalmente creo que... Y otro punto, el dejar candidatos afuera no es solamente un daño para el candidato, es un daño, por ejemplo, para los miembros de gremios que no pueden verlos. ¿Por qué? Porque yo soy el gremio, no sé, de los fabricantes de hoyos de queque, ¿de acuerdo? Invito solamente a tres candidatos. Bueno, los fabricantes de hoyos de queque van a escuchar solamente a 3 candidatos. Puede que el cuarto candidato que no fue invitado les haga más sentido. Estamos conversando con el diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser. Diputado, se inscribe pacto parlamentario hoy día, obviamente todos felices, pero eventualmente hay que marcar diferencias con uno de los principales líderes de uno de los aliados en este pacto parlamentario, que es José Antonio Kast. ¿Cómo definiría las diferencias con el candidato del Partido Republicano y usted? Bueno, por ejemplo, ayer en Enatrans lo habrán visto, el Partido Nacional Libertario es, en primer lugar somos soberanistas, claramente nosotros tenemos una visión muy crítica de lo que es la gobernanza global, creemos que es una amenaza para nuestra democracia, porque en la medida que uno es gobernado desde afuera, por supuesto que no es gobernado de la mano del voto, ¿no es cierto? Tenemos una aproximación muy crítica de lo que son los derechos colectivos. Nosotros creemos los derechos políticos individuales, ¿ya? Y en ese sentido uno de los temas ha sido la ley Lafkenche, de diferenciación. El Partido Republicano quiere reformarla. Nosotros consideramos que la ley indígena, la ley Lafkenche, el convenio 169 de la OIT deben ser derogados porque crean grupos privilegiados, insultando la memoria de Bernardo Higgins. Lo primero que hace, uno de los primeros artículos que se conserva desde esa época de los pensamientos constitucionales del fundador de la patria era que en Chile no hubiesen grupos privilegiados. Por eso se abolió la nobleza en Chile. ¿Ya? Tenemos ahí diferencias. Tenemos diferencias también en lo que nosotros entendemos tiene que ser el rol del Estado. ¿Ya? Nosotros creemos que el Estado es un órgano que tiene que ser esencialmente sirviente del ciudadano. No es su papá, no es su mamá, no tiene que andarle diciendo al ciudadano adulto, ¿ya?, cómo vivir, qué hacer, a quién amar. No nos interesa eso. En principio el libertario es una persona que dice al Estado, le dice, ¿sabe qué más? Usted es como más o menos como la administración del condominio. No me venga a decir en mi departamento qué es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Usted manténgame los espacios comunes limpiecitos, que la convivencia sea buena, pero usted no puede meterse en mi casa a decirme qué es lo que tengo que hacer yo con mi vida. ¿Y republicano es distinto en ese sentido? Creo que republicano es más conservador, y el conservadurismo no siempre ha sido antiestatista. En ese sentido tienen elementos más elementos en común con otras fuerzas que son menos críticas del Estado de lo que somos nosotros. Tenemos muchas cosas en común. Creemos en que los padres debiesen ser aquellos que efectivamente determinan cuál es la educación de los hijos, etcétera. Pero yo, por ejemplo, tenemos nosotros una propuesta para
generar autogestión de la educación pública, en los colegios. Yo no he escuchado que el Partido Republicano probablemente quiere mantener todavía la lógica del Ministerio de Educación controlando cuáles son los planes educacionales. Nosotros decimos no, entreguémosle los colegios a los profesores, que se administren en forma de cooperativa, que junto con los padres puedan entonces generar proyectos educativos. En la práctica descentralicemos, desconcentremos, quitémosle poder al poder político y lo bajamos a nivel social. Y ahí tenemos diferencias, y que son perfectamente legítimas. Sí. Quería preguntarle respecto del tema económico. Hoy día tuvimos el dato de inflación. ¿Cuáles serían sus propuestas justamente para reactivar el crecimiento? Y si es que ve justamente sintonía en las otras candidaturas en materia de propuestas que busquen justamente fomentar el crecimiento en Chile. Sí, yo creo que, bueno, hasta si ya el Partido Comunista salió a decir de que había que reducir la cantidad de ministerios, ya el triunfo cultural ha sido completo. Por eso se lo pregunto. Lo único que falta es que el encargado de economía de la señora Jara se inscriba en el Partido Nacional Libertario. Mire, nosotros creemos que en la medida en que hay mayor competencia, menos corporativismo, no nos gusta la alianza entre grandes grupos económicos y el Estado, porque eso va cerrando mercados para los pequeños y medianos, no nos gusta la sobreregulación, porque eso va liquidando la posibilidad de integrarse de los pequeños. En la medida en que nosotros tengamos más mercado, también el mercado eléctrico, estamos convencidos de que podemos bajar los costos y podemos reducir la inflación a un mínimo. Por lo demás, también hacer presente que nosotros no podemos darnos el lujo de, o sea, no nos puede sorprender que tengamos inflación si tenemos déficit fiscal. Con el resto de las candidaturas compartimos, creo que el diagnóstico, aunque no la profundidad de las medidas. ¿Ya? Por ejemplo, con Evelyn Matei plantea bajar el impuesto a las empresas de 27 a 23. Nosotros planteamos bajarlo a 20, a las grandes empresas. Ella plantea bajar el de las pymes al 10. Nosotros nos interesa esa aproximación, pero nosotros nos quedamos con un 12,5 fijo. ¿Ya? Nosotros proponemos invariabilidad fiscal para las nuevas inversiones a 50 años, eso ellos no lo han tocado. Proponemos abrir el mercado eléctrico para que la gente pueda elegir a quién le compra la energía eléctrica. Eso no lo han tocado otros. ¿Y eso por qué? A todo esto, no sé si ustedes lo saben, pero el cliente regulado en Chile paga entre el 30 y 40% más por kilovatio hora de lo que paga el no regulado. O sea, aquel que puede ir y buscar efectivamente a su proveedor. Y hoy día técnicamente es posible que tú puedas comprar de aquel que te ofrece la energía eléctrica a menor precio. Nos hacemos cargo de la falta de líneas de transmisión y por supuesto de la necesidad de abaratar también la generación eléctrica en Chile, porque de otra manera no somos muy competitivos en la productividad industrial tampoco. Así que, mire, tenemos similitudes, el tema de la reducción tributaria, tenemos similitudes ahí, nosotros tenemos diferencias también, nosotros proponemos eliminar las contribuciones, todas las contribuciones, las otras candidaturas no están en esa línea. Proponemos, pero la desregulación creo que nos estamos entendiendo respecto de lo que es la rebaja de impuestos a las empresas. Creo que todos entendemos que hay una necesidad de volver a ser competitivos desde el punto de vista tributario a nivel internacional. La pregunta es entonces hasta dónde se bajan o hasta dónde se rebajan, manteniendo la estabilidad fiscal. Y después viene la discusión sobre dónde vamos a recortar gastos, porque evidentemente no puedes recortar ingresos, transformarlo o sea, reducir los ingresos por el lado fiscal y no reducir el gasto fiscal, porque te queda la escoba. Diputado Kaiser, usted dijo ayer que el estallido social fue un intento golpista en contra del expresidente Sebastián Piñera. Tengo varias preguntas respecto de esto. En esa lógica suya, ¿quién estuvo detrás de ese intento? ¿Solomé? Por sus palabras, digo, ¿no? Sí, Sergio Mico dijo lo mismo. Y en esa lógica, Sebastián Piñera dijo lo mismo. Oscar Landerreche, Partido Socialista, planteó que lo que ahora tenía que probar la izquierda era, cuando llegara la oposición, que no iban a, cito parafraseando, volver a transformar a Chile en un infierno. Sí, lo dijo acá en la radio. Volver a transformar significa que ya lo hicieron en una ocasión. Diputado, entonces, bajo esa misma lógica, ¿quién estuvo detrás de este intento de golpe? ¿Quién lo financió o quién lo propició? Mire, yo puedo tener teorías. Yo lo que le puedo decir es lo siguiente, lo observable. Lo observable es que había mando y control. Lo observable es que hubo logística.
Lo observable es que habían buses que se llevaban de Santiago a regiones con activistas que iban entonces a dejar la escoba en otras ciudades. Lo observable es que se utilizaron también sedes de partidos políticos, en Antofagasta o Iquique, que creo que se descubrieron acelerantes en la sede del Partido Comunista. Vecinos de Santiago Centro hablaban de que se entraban, me dijeron en algún momento que entraban y salían activistas de las sedes de distintos partidos políticos y de algunos parlamentarios, como en este caso, para que no me digan, oye, no, de nadie, Gonzalo Winter, eso fue lo que me dijeron. No puedo decir que sea cierto, pero lo que me plantearon. Yo mismo vi que esto no era solamente, y porque hay un tema de observación. Usted no tiene 70 y tantos ataques a estaciones de metro prácticamente simultáneos sin que haya una coordinación y una organización. Entonces, sí es cierto, no se ha investigado esto. Yo creo que la Fiscalía nos ha quedado al debe. Creo que nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra contrainteligencia, que fue demolida y desmantelada en el gobierno de Bachelet 2 por lo demás, o Bachelet 1, no me acuerdo bien, cuando se eliminó la oficina. No estuvo a la altura de poder efectivamente hacer el trabajo más allá de lo que generó en su momento. Sí recibimos advertencias antes de que esto sucediese de los colombianos, de los israelíes y de los americanos, antes de que esto pasase. Y sabemos que en este momento está ¿cómo se llama? El Pollo Calderón, creo que se llama. El Pollo Calderón, ex jefe de inteligencia de Chávez, detenido en Nueva York, y el Pollo está cantando como un canario. Así es que vamos a ver, porque él es el que entrega todas las pruebas y las conexiones que generan el vínculo entre el Cartel de los Soles, que es el régimen de Maduro, con el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales, la FARC, el ELN, etc. De la mano de eso, la información probablemente tangencialmente también incluya a lo que ha pasado en Chile, porque no olvidemos que al teniente Ojeda lo mató ¿quién? Tren de Aragua. ¿Por qué? El hombre no estaba metido en narcotráfico, evidentemente que por su relación de resistencia con el régimen venezolano, y aquí tenemos también amigos del régimen venezolano. Así es que vamos moviendo las piezas, en algún momento vamos a tener, creo yo, suficiente información como para tomar medidas. Me habría encantado que nuestra Fiscalía hubiese sido muchísimo más proactiva en perseguir a quienes estaban ejerciendo funciones de mando dentro de lo que era la insurrección, que por lo demás pueden haber sido grupos conexos, pero no necesariamente dependientes los unos de los otros. Y tenemos las declaraciones. La señora Florencia Lagos en Caracas, Venezuela. Tenemos declaraciones de altos jerarcas, el propio señor Jadue en su momento, que esto no era nada, que esto estaba siendo organizado y coordinado por la Mesa de Unidad Social. Entonces, no nos tapemos los ojos. Todos sabemos qué es lo que pasó. Las altas autoridades, especialmente los uniformados, tienen muy claro qué es lo que sucedió, las autoridades políticas. Lo que pasa es que uno dice lo obvio en un país que prefiere... ¿Y por qué no lo dicen las autoridades, diputado? ¿Por qué usted cree que están escondiendo información? Estas autoridades, estamos hablando de este gobierno. ¿Sí? O sea, podrían decirlo, pero sería incómodo. Claro que sería incómodo, pero por ejemplo, ¿por qué no lo dice incluso la propia Fiscalía? Bueno, eso es algo que hay que preguntar. Yo soy uno de los parlamentarios que llevó en su momento al fiscal de la metropolitana, ¿cómo se llamaba? Javier Armendari ante la Corte Suprema solicitando su remoción. Uno de los 10 parlamentarios, la Corte Suprema nos rechazó nos rechazó esta solicitud, pero lo hicimos en razón de que considerábamos de que no había cumplido con su deber. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando la Fiscalía, por A, B o C razones, no cumple con su deber, se transforma en instrumental, más allá de si hay una voluntad o no. ¿Ya? Pero se transforma en instrumental para lo que fue el movimiento subversivo de ese momento. Si tú te dedicas como fiscalía solamente a perseguir a carabineros y no buscas a los planificadores de lo que fueron los ataques a las estaciones de metro, o dices, no, aquí no pasó nada, se me va a disculpar, pero todos los observadores nos quedamos un poquitito con la pregunta, ¿qué pasó ahí?
Diputado, a Evelyn Matei le valió varias críticas, incluso hay quienes atribuyen una baja en las encuestas importante a partir de sus dichos sobre los muertos inevitables en el golpe de Estado. Esta semana incluso tuvo que salir a pedir disculpas. Usted ha dicho que apoyaría en un contexto de una entrevista un nuevo golpe de Estado si se repitieran las condiciones del pasado. ¿Usted no se arrepiente de esos dichos? ¿No pediría disculpas como Evelyn Matei? ¿Y qué le parece que Evelyn Matei haya tenido que salir a pedir disculpas? A ver, en primer lugar, ¿quién es usted para pedirme a mí que pida disculpas? Uno. No, yo le pregunto. Ya, pero uno. Le voy a decir una cosa. Yo tendría que pedir disculpas por Frei, por Eduardo Frei Montalva, por Jorge Alessandri Rodríguez, por Gabriel González Videla, por la Corte Suprema, por la Contraloría de la época, por el Congreso de la época. Todos ellos estaban de acuerdo con que se pusiese fin al gobierno de Allende. ¿Voy a andar pidiendo disculpas por estar de acuerdo con ellos? No creo que sea una buena cosa. ¿Ya? Si usted tiene un gobierno ilegal, no importa si es de derecha o de izquierda, si el gobierno se pone al margen de la ley y la Constitución, si forma guerrillas, si persigue a sus opositores políticos, si los trata de controlar por el hambre, si viola sus derechos fundamentales, bueno, oiga, si la institucionalidad dice que se tienen que ir, se va como tiene que ser. Ahora, respecto de la decisión de Evelyn Matei de pedir disculpas, yo no creo que haya tenido que pedir disculpas. Nadie tiene que pedir disculpas. Lo decidió así. Ahora, si considera que eso es necesario, yo creo que está dentro de su autonomía. Yo creo, eso sí, que hay un problema aquí de lógica, ¿ya? Porque ella dijo algo que es evidente. Yo no puedo prenderle fuego a una casa y después sorprenderme de que se queme. ¿No es cierto? Entonces, si hay una solución de fuerza a un gobierno, no me puedo sorprender de que hayan víctimas, de que hayan violaciones de derechos humanos. ¿Es evitable? Evidentemente que es evitable. ¿Cómo lo evitas? Bueno, en primer lugar, no llegas a la situación en la cual la solución es la única solución que queda, la solución de fuerza, ¿no? Tú tienes que impedir que se produzcan los inicios. ¿Cuáles son los inicios? La violencia política. Es la identificación de partidos políticos con la violencia política, o el desconocimiento del valor de la democracia para la paz social. ¿Ya? Es el adherir a proyectos totalitarios, ya sean estos racistas o de corte de guerra, de lucha de clase. Bueno, si tú evitas eso, bueno, no vas a terminar en un conflicto armado. Si empiezas por ese lado, si cumples con la ley y la Constitución, no vas a terminar en un conflicto armado. Si respetas la democracia, que te permita, la gracia de la democracia que te permite salir de los gobiernos, incluso de muy malos gobiernos, de manera pacífica. Sí, esa es la gracia, la gran gracia de la democracia es esa, no es que sea un valor, es un valor por los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que todos respetemos la democracia, no vas a tener esas salidas violentas. Eso es lo que nosotros a lo que nosotros tenemos que adherir como sociedad, con toda la convicción del mundo, y tenemos que rechazar a los violentos, ¿ya? Para impedir que en algún momento exista no la salida pequeña violenta, sino que la salida grande violenta. Por eso que rechazamos, y por eso que nosotros hemos planteado en más de una ocasión, lo votamos en el Congreso, planteamos que todos los partidos políticos tenían que rechazar la violencia como método de acción política. Bueno, adivine quién votó en contra. Partido Comunista del Frente Amplio. Hace 2 años atrás, no hace 30. Entonces, y cuando usted habla de violencia, está hablando de la violación de derechos humanos. Nosotros decimos, todas las formaciones políticas deberíamos rechazar entonces el uso de la violencia, que es la violación de derechos humanos, porque yo a usted le aplico violencia, le voy a causar dolor, le puedo causar un daño pasajero o permanente, puede incluso costarle la vida. ¿Cómo no rechazan la violencia como método de acción política? Bueno, y ahí se ven también los nexos que tiene hasta el día de hoy el Partido Comunista, con organizaciones que sí ejercen la violencia como método de acción, y lo lamento mucho, pero a nosotros nos pueden venir a criticar mucho por el tema de hace 30 años atrás respecto a cuál es nuestra visión, y soy partidario del debate, cuál es nuestra visión de si era necesario o no era necesario, si era justificable o no era justificable. Perfecto, hablemos de eso, podemos hablar todo lo que quieran, pero ¿por qué no hablamos una vez de los movimientos políticos que hoy día legitiman la violencia como método de acción política y por lo tanto la violación de derechos humanos?
Johannes Kaiser, diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Nos pasamos mucho en la hora, pero nos embalamos conversando. Así que fue buena conversación, oiga, diputado. Muchas gracias por haber venido para acá, que sea un buen fin de semana. Gracias, diputado. Y muchas gracias por las preguntas.